Bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite nuevamente poder estar aquí, ¿no? Compartiendo la palabra de Dios, edificándonos unos a otros, enseñándonos unos a otros por medio de la palabra de Dios. Palabra divina, palabra inspirada por parte del Espíritu Santo. Bien, hermanos, gracias a Dios, ¿no? Que nos permite, ¿no? El día de hoy vamos a empezar a estudiar ahora los viajes misioneros del apóstol Pablo basados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Recordemos que este libro es un libro histórico escrito por el autor Lucas el médico amado, ¿no? Él era médico, él es el que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos podemos observar que él lo describe como el primer tratado que te escribí, o Teófilo, ¿no? Se refiere al Evangelio de Lucas. Ahora el segundo tratado es el libro de los Hechos. Cómo podemos ver cómo operó el Espíritu Santo y sigue operando hoy en día, ¿sí? Vamos a ver, vamos a investigar, vamos a meditar, vamos a reflexionar también la importancia de predicar la palabra de Dios en lugares donde no ha sido predicado, no ha sido enseñada la palabra de Dios como es, ¿no? Vamos a ver el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé, pero antes vamos a ver una pequeña introducción, recordando, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña y nos dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 19 nos enseña en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Así lo podemos observar por medio de las escrituras, ¿no? En el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas así nos enseña, ¿no? Nos anima que el Señor Jesucristo vino, amados hermanos, vino a buscar, ¿sí? Aquí dice en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre, ¿sí? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Él vino a rescatarnos, ¿no? Él vino a salvarnos. ¿Y para qué nos vino a salvar? Para que nosotros hagamos la obra de evangelista, la obra de predicar el Evangelio, porque así lo demanda Dios, así lo dice Dios. Y no lo digo yo, lo dice las escrituras. Vean en Primera de Corintios capítulo 1. Vean, hermanos, cómo nos enseña las escrituras. En el versículo 21, vean. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así podemos observar. Dios le agradó, nuestro Señor, ¿sí? Le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Solo los creyentes van a ser salvos que nosotros prediquemos la palabra de Dios, ¿no? Ya que recordando en Tito 2:1 nos enseña que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿sí? La gracia de Dios, esa misericordia se extiende para todos, ¿sí? No hay excepción, sea judío o griego, la salvación es universal, es para todos, pero a todos los que van a creer por la predicación, ¿sí? Así lo dejó nuestro Señor, así lo mandó, así lo enseñó nuestro Señor Jesús antes de que Él se fuera, ¿no? Miren, este versículo lo resume todo en Marcos 16:15 y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, sin excepción. Como les digo, la salvación es universal para todos, pero solo aquel que crea al Evangelio será salvo, solo aquel. Entonces, hermanos, vamos a empezar a ver el primer viaje misionero del apóstol Pablo junto con Bernabé. Y vamos a hablar un poco de Marcos. ¿Por qué Marcos no lo incluimos, no? Porque Marcos más adelante abandona la misión, ¿no? Todavía no era un Marcos maduro todavía, ¿no? Porque ya en el segundo viaje misionero el apóstol Pablo no lo quería llevar, no lo quería llevar, ¿sí? Pero vamos a ver que a través de la palabra nos va a ir enseñando que para nosotros que queramos hacer misiones,
o también queramos predicar, debemos estar preparados en defensa del evangelio, ¿sí? Vamos a aprender en el primer viaje misionero que va a realizar el apóstol Pablo junto con Bernabé, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a ir aprendiendo con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar que sea el Espíritu Santo de Dios ayudando a entender la palabra de Dios, ¿no? Cómo opera, cómo trabaja el Espíritu Santo a través, vamos a ver, del libro de los Hechos, un libro histórico, ¿sí? Categoría histórica, ¿sí? O mejor dicho, literatura histórica, ¿no? Vamos a ir aprendiendo con la ayuda del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos permites una vez más poder escuchar, poder abrir tu palabra para poderla compartir con más hermanos que estamos unidos en una misma fe, que creemos en usted como usted es el Dios verdadero, el usted que vino a esta tierra en forma humana, como dice en San Juan capítulo 1 en su versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vemos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, nosotros creemos en usted, Señor, como el Dios, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, con esa sangre que pudo expiar nuestros pecados, nuestras rebeliones, que nos limpia de toda maldad. Y dijiste, no los dejaré huérfanos, enviaré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas nosotros le conocemos. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, enséñanos, ilumínanos, revélanos tu palabra. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para usted, Señor Jesucristo. Te amamos y te adoramos, Señor. Sí. Bien, vamos a ver inmediatamente, vamos a ver una breve introducción, ¿no? Ya que el primer viaje misionero, pues, abarca un tiempo más después, ¿no? Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, empieza a partir del año aproximadamente, como en el año 33 después de Cristo. Empieza la historia del libro de los Hechos. Sí. El apóstol Pablo, cuando ya vemos en su primer viaje misionero, ya es en el año 47 al 49 después de Cristo, aproximadamente. Este es el primer viaje misionero, ¿sí? Hasta esa fecha empieza el primer viaje misionero. Hasta esa fecha, pero todavía nosotros no llegamos ahí todavía hasta esta fecha, ¿no? Vamos a empezar por partes, ¿no? Vamos a empezar por partes, vean. Por ejemplo, vamos a borrar esta parte, ¿no? Vamos a borrar esta parte. Vamos a ver algo importante. Bueno, todo es importante en las escrituras. Por ejemplo, este texto dice Hechos 13:2. En esta versión dice, un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíelos a realizar la misión para la que los he llamado. ¿Sí? Ahí podemos ver cómo el Espíritu Santo obra, trabaja, ¿sí? Trabaja el Espíritu Santo. Él toma decisiones. Por ejemplo, dice apartarme, ¿no? O sepárenme a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, ¿no? Para enviarlos a realizar la misión para que los he llamado. El Espíritu Santo llama a las misiones, llama a predicar el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso el Espíritu Santo tiene mucha función, ¿sí? En el libro de los Hechos.
donde vemos en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo actúa, porque hay algunos, por ejemplo, los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos dicen que el Espíritu Santo solamente es una fuerza activa, ¿no? Y sin embargo, una fuerza, pues sí, no habla, ¿no? No tiene personalidad. Sin embargo, el Espíritu Santo tiene personalidad, hermanos, tiene personalidad. Por ejemplo, vean, ¿cuál es la personalidad del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuál es la personalidad? El Espíritu Santo tiene voluntad. ¿Qué más tiene? Emociones. ¿Qué más tiene el Espíritu Santo? Intelecto o conocimiento. Tiene voluntad, emociones o intelecto. Y esto lo hace ser una persona o también un ser personal o un ser personal. ¿Por qué? Porque ejerce personalidad, tiene voluntad, o sea, toma decisiones, como lo vemos en Hechos 13:2. Emociones, ¿sí? Que le duele, ¿no? Cuando alguien peca, ¿no? Se pone triste el Espíritu Santo. Intelecto, que tiene conocimiento. Recordemos que en 1 Corintios capítulo 2 nos enseña que el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios. Tiene conocimiento. Sí, tiene conocimiento. Sí, el Espíritu Santo es un ser, se puede decir que es un ser, un ser personal o es una persona, ¿no? Aquí vamos a corregir este error. O una persona o un ser personal, el Espíritu Santo, ¿no? No es una fuerza, una fuerza activa, como lo dice en la Biblia de los Testigos de Jehová, en Génesis 1:2, cuando dice, y la fuerza activa de Dios se movía. Fuerza activa, ¿no? Una fuerza no ejerce voluntad, no ejerce emociones y no tiene intelecto, no es una persona. Sin embargo, el Espíritu Santo es una persona, es un ser personal, ¿sí? Por eso juega un papel muy importante, juega en el libro de los Hechos, es muy importante el Espíritu Santo, y hoy en día es muy importante el Espíritu Santo, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Por ejemplo, en el libro de los Hechos, vamos a decir que en el primer capítulo 1, ¿sí? Especialmente en Hechos 1:26, ¿sí? Vean cómo el Espíritu Santo va actuando, ¿no? Vean, vamos a ir a la Biblia, ¿no? Primero, vamos a ir a la Biblia. Hechos, les quiero explicar algo. Hechos 1:26 dice, esta parte, dice, Hechos 1:26. ¿Se acuerdan que Judas Iscariote, el que había traicionado a nuestro Señor Jesús, ya había muerto, ¿no? Y dejaron un lugar vacío y tomaron a dos personas, a Barsabás, ¿sí? O por su nombre justo llamado Matías, ¿no? Tomaron a dos personas donde podemos observar, ¿sí? Podemos observar que sobre estas dos personas echaron suerte sobre Matías y sobre José para señalar quiénes de estos hombres iban a cargar o tomar el puesto del apostolado. Y dice en Hechos 1:26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. A eso es lo que yo quería llevarte,
A eso es lo que les quiero enseñar con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, bajo este tiempo, vamos a regresar acá, en Hechos 1:26 echaban suerte para ya sea elegir o tomar decisiones, ¿sí? Echaban suerte sobre el quien cayera, ¿no? La suerte, esa persona iba a tomar el cargo, o esa persona era la elegida. Aquí recordemos, aquí en este punto, en Hechos, capítulo 1, vamos a ponerlo así, el Espíritu Santo no había venido todavía, el Espíritu Santo sobre los creyentes. Nada más recordamos que en Hechos 1:8 Jesús les dijo: pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Pero aquí no había venido el Espíritu Santo, no había venido todavía. Entonces, por ejemplo, ya en Hechos capítulo número 2, ¿sí? Podemos ver la venida, ¿sí?, del Espíritu Santo, ¿sí?, sobre el día de Pentecostés, sobre la fiesta de Pentecostés, ¿no? Recordemos que la palabra, vean, Pentecostés, ¿qué significa la palabra Pentecostés? Significa 50 días después de vamos a borrar acá, hermanos. Toda la gloria es para nuestro Señor Jesús, ¿no? Él es digno de recibir toda la gloria, hermanos. Bien, la palabra Pentecostés, ¿cuál es su significado? Significa 50 días después de la Pascua, ¿sí? Pascua o 50 en orden. También eso significa 50 días de la Pascua o sí, porque recordemos que primeramente está está la Pascua, los panes sin levadura, los primeros frutos, Pentecostés, ¿no? Pentecostés. Ahora ya habían pasado 50 días después de la Pascua. Cuando Jesús toma la Pascua, pasaron 50 días y el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y dice en Hechos capítulo 2 que comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿no? Ahí podemos observar cómo el Espíritu Santo vino, ¿no? Todo esto es aproximadamente, ya sea en el año 33 o en el año 34 después de Cristo. Todo es aproximadamente, ¿no? Entonces, hermanos, una vez que ya viene el Espíritu Santo de Dios a la vida del creyente, porque vean, cuando vino en Pentecostés, vean de qué forma vino. ¿A qué es lo que vino? Vamos a Lucas. Lucas capítulo 24. Vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 24. Vean cómo dice la maravillosa palabra del Señor, la cual nos ayuda, nos alienta, amados hermanos, ¿no?, a seguir perseverando. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Seáis investidos del poder de lo alto. Aquí podemos ver con la ayuda del Señor, investidos de poder de lo alto. Eso sucedió en Hechos capítulo 2. Entonces, ya para Hechos capítulo 13, ¿sí?, vamos a avanzar en Hechos. Vamos a avanzar con la ayuda del Espíritu Santo.
capítulo 13, ¿sí? En Hechos capítulo 13 ya vemos que el Espíritu Santo ejerce, perdón, nos equivocamos, ejerce, vamos a ponerle aquí un atributo de personalidad. ¿Cuál es ese atributo de personalidad? Voluntad, emociones o intelecto. Obviamente, voluntad. Voluntad, ¿no? Ahí podemos observar la voluntad, ¿sí? Ahí podemos observar que ya en Hechos capítulo 13, por ejemplo, vamos a la Biblia, vamos a Hechos 13, como estos personajes, como Pablo o Saulo en ese tiempo, junto con Bernabé, fueron elegidos para dirigir a esta misión, vean. El Espíritu Santo dice apartarme. Algo muy importante, algo muy fundamental. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Apártenme estos dos varones. El Espíritu Santo es el que obra. El Espíritu Santo es el que toma las decisiones, ¿sí? El Espíritu Santo juega un papel muy importante en el libro de los Hechos. ¿Vemos? Ahí el Espíritu Santo, ahí ya no echaron suerte. ¿Cómo? En Hechos capítulo 1, versículo 26, que dice, y les echaron suertes. No, en Hechos 13:2, ya el Espíritu Santo toma decisiones, ¿sí? El Espíritu Santo toma decisiones. Continuamos con la ayuda de Dios, ¿sí? Aquí podemos ver entonces que ya el Espíritu Santo toma el control de todas las cosas, ¿no? El Espíritu Santo ejerce voluntad, ejerce emociones y tiene intelecto, ¿sí? Sí, tiene intelecto, pero bueno, más cuando vayamos entrando, vayamos estudiando más a fondo, vamos a ir investigando con la ayuda del Espíritu Santo. Pero antes, ¿qué creen? Vamos a ver, ahorita vimos un breve resumen de cómo el Espíritu Santo actúa, cómo el Espíritu Santo vino en día de Pentecostés, ¿no? Cómo el Espíritu Santo invistió de poder de lo alto a estas personas. Vimos cómo, en qué fiesta cayó el Espíritu Santo, ¿no? ¿En qué fiesta cayó? Si continuamos con la ayuda de Dios. El primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. ¿Por qué digo yo Pablo y Bernabé? Porque el Espíritu Santo escogió a ellos. Otra cosa que Marcos se haya unido. Vean. Por eso digo, el primer viaje misionero fue del apóstol Pablo y Bernabé, no Marcos. El Espíritu Santo no llamó a Marcos, ¿no? Sí, mira, menciona aquí el texto, tenían también, vean, bien, ahí podemos saber, ¿no? Dice el versículo, Hechos 13:5, y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Vamos a ver en otra versión. Sí, vean cómo dice en esta versión. Y ahí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Aquí lo dice asistente. En otra versión dice ayudante. Pero recordemos que el Espíritu Santo eligió nada más. El Espíritu Santo nada más eligió a Saulo, a Bernabé y a Saulo, nada más a ellos dos, sí, a ellos dos nada más.
Por eso no lo tomamos en cuenta, porque él más adelante abandona la misión, ¿sí? Abandona, los deja ahí retirados a Bernabé y a Saulo, los deja ahí abandonados, ¿sí? Los deja abandonados ahí. Ellos sabrán cómo le hacen, vean. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué dice? Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Sí? Ahí podemos observar. Ahí podemos ver, hermanos, ¿no? Por eso el comisionado fue Bernabé y Saulo. Pero vamos a ver la introducción. Vamos a ver una mini biografía del apóstol Pablo primero. Vamos a ver una mini biografía del apóstol Pablo, ¿no? Cómo nos enseña la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Vean. Miniografía del apóstol Pablo dice, primeramente, ¿en dónde nació? ¿Sí? ¿En dónde nació el apóstol Pablo? ¿Sí? Bueno, el apóstol Pablo nació, vamos a ponerlo aquí, él nació en Tarso de Cilicia, ¿no? Porque así lo dice en Hechos 21:39. Ahí nos va a narrar dónde es su nacimiento del apóstol Pablo, en Hechos 21. Vamos a Hechos 21:39, vean. Entonces Pablo dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, ¿sí? Ahí vemos, de Cilicia, ¿no? En Tarso de Cilicia, él es un judío de Tarso, ¿sí? Así se llama, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Y dice el texto, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo, ¿no? Vean, vamos a explicar tantito aquí. Él, por ejemplo, donde él nace es de esta forma, supongamos así. Todo esto es Tarso. Tarso, todo eso es Tarso. Y una ciudad, como dice él, no insignificante es Cilicia. Aquí es donde nació el apóstol Pablo, en Tarso de Cilicia. Por eso algunos dicen Saulo de Tarso, ¿sí? Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque él nació en Tarso. Pero la ciudad se llama Cilicia, ¿sí? Y esto observamos que lo encontramos en Hechos 21:39. Ahí lo encontramos en Hechos 21:39, ¿no? Ahí lo encontramos. Entonces estamos viendo una breve biografía, una mini biografía del apóstol Pablo, ¿no? ¿Quién era él? ¿Quién era el apóstol Pablo? Y dice de la tribu, ¿qué tribu pertenecía? A la tribu de Benjamín. Vamos a ver en las escrituras, por ejemplo, en Romanos 11:1. Vamos a ir a la Biblia nosotros para que se nos quede la palabra del Señor, ¿sí? Dice y hace una pregunta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí hay algo interesante. Hay algo interesante, amados hermanos, vean. Hay una enseñanza, que se llama, hermanos, ¿no? Una enseñanza. Cuando hace esta pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hay una enseñanza que se llama la siguiente, vean. La siguiente se llama la teología del la teología del reemplazo, también se conoce de otra forma. Se conoce como, está un poco largo este nombre,
sí, o, perdón que lo deletré, supersecesionismo, ¿sí? La cual afirma esta falsa enseñanza, pues, porque es una falsa enseñanza. Es una falsa enseñanza, la cual afirma que el pueblo de Israel, ya fue reemplazado por la iglesia de Cristo. Sí, hay una enseñanza. La teología del reemplazo o supersesionismo enseña que ya ha sido reemplazada, ¿no? Que enseña esta doctrina cristiana, enseña que la iglesia ha sido sustituida, que la iglesia ha sustituido a Israel como el pueblo elegido de Dios, ¿no? Heredando sus promesas y pactos, ¿no? Pero esa es una gran mentira. Me quise detener aquí, por eso dice la palabra. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice el pasaje. En ninguna manera, ¿no? Que nadie venga a contarte, que nadie te venga a decir que el pueblo de Israel ya ha sido reemplazado, porque el texto dice en ninguna manera. Pero bien, regresando, estamos viendo la mini biografía del apóstol Pablo. Vimos que él nació en Tarso, ¿sí?, de Cilicia. Él pertenece a la tribu de Benjamín. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a Filipenses 3:5. También nos enseña, vean. Circuncidado al 8º día. O escuchemos, ¿no? ¿Quién era Pablo? Fue circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, ¿sí? Fariseo. Aquí podemos ver que él pertenece a la tribu. Nuevamente vemos, la Biblia lo respalda, que él pertenecía a la tribu de Benjamín. Vean, a la tribu de Benjamín podemos ver, ¿sí? A la tribu de Benjamín, ¿sí? Ahí podemos observar que Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, era linaje de Israel, fue circuncidado, de acuerdo a la ley, fue fariseo, ¿no? Entonces podemos observar, amados hermanos, que no creamos todo, ¿no? Lo que algunos maestros, ¿no?, enseñan, a que venir a la Biblia, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros estudiemos las escrituras, leamos, ¿no?, investiguemos, meditemos y pidámosles al Espíritu Santo que nos vaya iluminando, ¿no? Ya vimos que él es de la tribu de Benjamín. Nuevamente, es hebreo, es fariseo. Eso lo vimos en Filipenses 3:5, ¿no? Cuando dice el texto, amados hermanos, ¿no?, que fue circuncidado al 8º día, ¿no? En Filipenses 3:5, que fue circuncidado al 8º día, linaje real de Israel, ¿sí? Hebreos de hebreos, de acuerdo a la ley, fue fariseo. Él es hebreo, él es fariseo. Y también él, otra de las características que tenía, es que era ciudadano romano. Sí, ciudadano romano. Vamos a ver, amados hermanos, vamos a ver que en Hechos, ¿sí?, Hechos 2:25. Vamos a ver en Hechos 22:25. Capítulo 22, versículo 25 y 26. Vamos a ver cómo dice la palabra del Señor. Dice la palabra, Hechos 22:25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué va a hacer?
porque este hombre, escuchemos, este hombre es ciudadano, ¿qué dice? Ciudadano romano. Y esto, la ciudadanía romano le ayudó mucho, mucho le ayudó. Por eso ellos se asustaron. Ellos dijeron, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. A los que tenían la ciudadanía romana tenía derechos legales. ¿Qué quiere decir? Tenía un derecho a un juicio justo. Tenía protección contra la tortura. ¿Sí? Voy a escribirlo, ¿no? Para que vayamos observando, vean. Para que vayamos aprendiendo, aunque vamos lentos, pero vamos a ir aprendiendo con la ayuda del Espíritu Santo. Ciudadanía romana. O vamos a escribirle ciudadano romano. ¿Qué nos ayuda? ¿Sí? Por ejemplo, tenían ciertos privilegios y derechos. Uno de los derechos era en lo legal. Él tenía protección. Él tenía protección, por ejemplo. Tenía protección. Tenía un derecho a un juicio justo. Juicio justo. Tenía protección. Tenía un juicio justo. Tenía otro de los derechos, apelación. Apelación. ¿Se acuerdan que él apeló al César para ir a Roma? Sí. Porque le ayudaba, sí. Tenía privilegios y derechos. Uno de los privilegios en lo legal, tenía protección. Tenía ante un juicio justo. Si se le estaba sentenciando, debía tener un juicio justo. Tenía el derecho de la apelación, ¿no? Sí. También en lo político tenía derecho a votar. En lo político podía votar. ¿Qué más tenía? Fíjense, le daban protección, ¿no? Una protección contra la tortura. ¿Sí? Tenía acceso a tener un derecho de un juicio justo, ¿sí? Tenía el derecho a la apelación contra el César, ¿no? Y en lo político pues podía votar. En los civiles en civil él tenía la capacidad para contraer matrimonio. ¿Sí? Un breve resumen de lo que le otorgaba el ser ciudadano romano, ¿sí? ¿Cómo le otorgaba esto? En lo legal tenía protección ante la tortura, ¿no? Sí. Tenía derecho a un juicio justo. Él podía apelar al César. En lo político podía votar. En lo civil o civiles podía tener matrimonio legítimo, ¿sí? Poseer propiedades dentro del matrimonio, ¿no? Hacer testamentos, ¿no? Eso es lo que tenía, eso es lo que le ayudaba el ser ciudadano romano. Por eso vemos que en Hechos 2, 25 y 26 tenía la ciudadanía romana. Por esa razón dice, en el 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la obtuvo? Ahorita nos va a dar la respuesta. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? O sea, no cualquiera podía tener la ciudadanía romana. Pero sin embargo, Pablo sí la tenía. Sí la tenía. Y él dijo, sí. Y el 28 dice, respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Vean cómo se adquiere la ciudadanía romana, ya sea con una gran suma, ¿sí? Podía adquirir
la ciudadanía. Y la otra forma era, entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. ¿Cómo se obtenía? Por nacimiento. Es decir, que los padres tenían que ser ciudadanos romanos, ¿sí? Hijos de padres de ciudadanos romanos, ¿sí? Por esa razón, Pablo la tenía. ¿Por qué? Porque sus papás eran ciudadanos romanos, se lo heredaron. Por tanto, el hijo, que vamos a decir Pablo, ¿sí? Su papá de Pablo, ¿sí? Ellos eran, amados hermanos, ciudadanos romanos. Por eso él obtuvo la ciudadanía romana. Vamos a ver en el versículo 28, 22, 28 en otra versión. Vamos a ver cómo nos dice. Yo también lo soy. Y dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento. ¿Vemos? También la otra forma de obtener la ciudadanía romana era comprar. Era posible, pero muy costosa. Comprabas la ciudadanía romana, pero era mucho dinero. Por eso dice, y me costó mucho. Sí, también de esa forma. Bueno, cuando vayamos llegando a esos pasajes, vamos a verlo más a fondo, ¿no? Pero de entrada, el apóstol Pablo era ciudadano romano, ¿sí? Eso le ayudó demasiado para predicar el evangelio más allá de los confines, donde Jesús no había ido a predicar, ¿sí? Donde nuestro Señor Jesús no había ido a predicar. Podemos ver ahí y observar, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo, se puede observar que el Espíritu Santo llevó a Pablo hasta lo más allá, más allá. Por eso dice en Hechos 1:8, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Ahí podemos observar, ¿sí? Lo último. Toda la región de Asia predicó el apóstol Pablo. Bueno, y fue un estudiante de Gamaliel, ¿sí? Vamos repasando. El apóstol Pablo nació en Tarso de Cilicia, ¿sí? Él pertenecía a la tribu de Benjamín, ¿sí? Era hebreo de hebreos, era fariseo, tenía la ciudadanía romana, ¿sí? Estudió, ¿sí? Era alumno de Gamaliel. Vamos a ver Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, ¿cómo dice el texto? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Vean, ¿quién fue este personaje? A los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, ¿sí? Ahí podemos observar que el apóstol Pablo fue un personaje, alguien que fue instruido bajo la tutela de Gamaliel. No fue cualquier personaje, ¿sí? Y vamos a ir a Hechos capítulo 5. Vean cómo lo conoce, o cómo podemos observar en el libro de los Hechos, ¿sí? Cuando se desata una persecución sobre estos hombres, ¿no? Como Gamaliel les enseña, les dice, ¿sí? Vamos a ver aquí con la ayuda del Espíritu Santo. Vean quién era Gamaliel. Vamos a marcar este pasaje. Si nuestra Biblia es física, nuestra Biblia de papel, la marcamos con color o lapicero, es bueno. La palabra para eso compramos las Biblias. ¿Para qué? Para subrayar los textos, ¿sí? No está mal. ¿Por qué? Porque a veces te ayuda de una forma a poder encontrar los pasajes de la Biblia, ¿no? Cuando un hermano o hermana tiene su Biblia subrayada con apuntes, quiere decir que es una persona que le gusta la palabra de Dios. ¿Ven? Pero regresando, Gamaliel, ¿quién era? Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo, ¿sí? Porque recordemos que el apóstol Pablo también era fariseo. Dice, un fariseo llamado Gamaliel, dice, doctor de la ley.
venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles. Y dice, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Sí, ahí podemos ver, pero vamos a leer en otra versión, el versículo 34. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, aquí lo menciona como experto de la ley religiosa, ¿sí?, respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los hombres por un momento, ¿sí? Ahí podemos ver que era un personaje muy venerado, ¿no? Muy respetuoso, no era cualquier persona Gamaliel. Bueno, Gamaliel enseñó a Pablo todo lo con respecto a la ley mosaica, ¿no? A la Torá, ¿sí? A la Torá, al Antiguo Testamento, el Tanaj, como ellos lo conocen, el Antiguo Testamento, el Tanaj. Sí, podemos observar que fue instruido todo conforme a la ley. Por eso era celoso él de Dios. Por eso era un celoso en las tradiciones de sus padres, ¿no? Podemos ver cómo el apóstol Pablo, amados hermanos, no era cualquier persona. Era ciudadano romano, era fariseo, era hebreo, hebreo de hebreos, pertenecía a la tribu de Benjamín, era linaje real de Israel, ¿no? ¿Sí? Nació en Tarso de Cilicia, o sea, era un hombre, la verdad, un hombre muy dotado, muy preparado, ¿no? Sí, pero Dios utiliza a cualquier persona. Utilizó a Pedro, alguien que no tenía estudios, como el apóstol Pablo, ¿no? Pero sí lo utilizó el Espíritu Santo. Podemos ver en las primeras hojas del libro de los Hechos, casi el personaje principal es Pedro, ¿no? Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Y seguimos, dice: persiguió a la iglesia de Cristo. Oh, aquí vamos a ver cómo persiguió el apóstol Pablo. Estamos viendo una mini biografía, ¿no? Cómo es que el apóstol Pablo, antes de que él se convirtiera, ¿sí? Antes de que él se convirtiera, él perseguía a la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, la cual él derramó sangre, la compró con precio de sangre, ¿no? Él compró con su sangre, ¿no? Sí. Y estableció obispos para apacentar a la iglesia, la cual ganó con su propia sangre, ¿no? Y aquí podemos observar cómo es que el apóstol Pablo persiguió a la iglesia. Ahorita estamos viendo nada más el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque es el libro que vamos a estudiar a partir del capítulo 13, ¿no? En adelante. Vean, en Hechos capítulo 7, versículo 58, ¿no? ¿Cómo nos enseñan las escrituras, amados hermanos, ¿no? Vean, Hechos 7:58. ¿Sí? Aquí vemos a Esteban, ¿sí? Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿A quién? A Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Aquí aparece por primera vez este joven, un joven. Era joven en ese tiempo. Sí, era joven él. Sí, en ese tiempo era un joven. Sí, cuando estaban apedreando a Esteban, dice, y dice el 59, apedreando a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo a los apóstoles. Aquí hubo una gran persecución, amados hermanos. Sí, hubo una gran persecución en aquel día. Hubo una gran persecución. Entonces podemos observar, amados hermanos, cómo es que este joven llamado Saulo, ¿sí? Este joven llamado Saulo, vean, el primer mártir de la iglesia, el primer mártir, ¿sí?
El primer mártir fue Esteban. Vamos a dar el significado, amados hermanos. El nombre Esteban, mártir. Esteban significa, es una palabra griega que significa Estéfanos, que quiere decir, amados hermanos, él fue el primer mártir de la iglesia cristiana, que quiere decir corona. Corona. Entonces regresando, ¿no? Una vez que él es apedreado, Esteban, esto fue, el primer mártir sucedió aproximadamente como en el año 35 al 36 después de Cristo. Ahí está la letra. Aproximadamente fue en ese tiempo, bajo ese tiempo, ¿no? Donde el joven, otro punto vamos a abrir, el joven Saulo tenía 30 años. Tenía 30 años apenas, ¿no? Ahí podemos ver que él era un joven, ¿no? Cuando ve él que están apedreando a Esteban, era un joven él todavía, ¿sí? En ese tiempo, el apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo, era un joven, ¿no? Donde estaba siendo testigo, ¿no? Estaba totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban, él. Sí, él estuvo de acuerdo cuando estaban apedreando a Esteban, amados hermanos, ¿sí? A este personaje que estaban apedreando, ¿no? Él está totalmente de acuerdo cuando lo están apedreando a Esteban. Miren, está siendo apedreado y Esteban dice: Señor, no les tomes en cuenta a este pecado, porque no saben ellos qué hacen, ¿no? Y aquí vemos el primer mártir de la iglesia cristiana, amados hermanos, ¿no? Aquí vemos lo que sucede y el apóstol Pablo, bueno, Saulo en ese tiempo, fue testigo y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Y desde ese día se comenzó una gran persecución, una ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto pues los apóstoles, ¿no? Fueron dispersados en todas las regiones de Judea y de Samaria, ¿no? Entonces, podemos observar, amados hermanos, podemos observar que el apóstol Pablo, ¿sí?, nació en Tarso de Cilicia, es de la tribu de Benjamín, es hebreo de hebreos, fariseo, ciudadano romano, fue alumno de Gamaliel, ¿no? Y él perseguía a la iglesia, ¿no? Ya por ejemplo, para el año, por ejemplo, para este año, vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, para el año 62, ¿sí? 62 o 63 después de Cristo, ¿sí? El apóstol Pablo ya era un anciano. O sea, ya era viejito, pues. Y podemos ver en el pasaje de Filemón, capítulo 1, versículo 9. Vean, que es un capítulo nada más. Vean en Filemón, capítulo 1, verso 9. Dice, más bien, dice, te ruego, siendo como soy, Pablo, ya anciano. Vamos a leer en otra versión. Versículo 9. Pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo. Aquí ya estaba en prisión el apóstol Pablo, ya era un hombre viejo, ya estaba grande el apóstol Pablo. Vamos a ver en esta versión cómo lo dice.
Prefiero suplicarte en nombre del amor, yo Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús. Ya era un hombre viejo en edad, ya había predicado el evangelio, ¿no? Este fue el primer encarcelamiento romano, ¿no? Donde escribe las cartas de la prisión: Efesios, Colosenses, Filipenses y Filimón. Esas cartas fueron escritas en su primer encarcelamiento romano, ¿sí? En su primer encarcelamiento romano. ¿Sí? Podemos observar. Vamos a leer un último versículo, amados hermanos, para ir finalizando, ¿no? Con la ayuda del Señor. Para ello vamos a ir a Filipenses capítulo 1. Capítulo 1. Este famoso pasaje. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como cristianos, el vivir es Cristo y el morir es una gran ganancia, amados hermanos. Que Dios nos ayude a soportar las aflicciones, las persecuciones y las tribulaciones. Que el Espíritu Santo nos siga fortaleciendo. Vamos a orar, mis amados hermanos. Toda la gloria es para el Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias porque nos permitiste nuevamente poder compartir tu palabra. Bendiga a cada persona que vaya a escuchar esta enseñanza del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Sí, estamos analizando la introducción, estamos viendo quién es Pablo. Ayúdanos mucho, Espíritu Santo de Dios, revélanos, enséñanos, instrúyenos. Tu palabra dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Mas Dios muestra su gran amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, mi Señor. Te amamos y te adoramos. Bendiga a cada hermano, cada hermana. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.